La semana pasada les conté que el poste se iba a reducir un poquito, pero iba a ser un poquito más optimizado y eso significa que vamos a tratar de sacar un poquito más episodios de entrevistas de formato largo, esos que tanto les gusta aparentemente. Y pues hoy tenemos una entrevista con JJ Muñoz, que les había contado la semana pasada sobre su libro Lo que leí es mentira. Hablamos de eso, hablamos sobre la literatura en el punk, lo que significa ser un escritor de punk en Colombia, quiénes son sus mayores protagonistas. También nos recomendó libros, leímos un pedazo de su nuevo libro, hablamos hasta de peluquería. Así que este episodio está excelente, muy interesante y es un tema que en realidad no hemos tocado nunca. Los dejo con JJ Muñoz. Eso de decir quién soy es, eso es bastante profundamente filosófico, pero bueno, digamos que así en resumen, yo digamos que soy de Bogotá, aunque realmente nací en Soacha, aunque realmente mi familia es de Cali, y es una historia larguísima que se vinieron de vacaciones y yo nací casi que en un carro entrando a Bogotá, por eso mi cédula dice Soacha, Cundinamarca. Y realmente crecí en Cali hasta los 7 8 años y después por cosas de negocios resultamos en Bogotá y yo crecí en la localidad de Suba. Digamos que entre todo este revuelto de orígenes de mi vida, si hay algún sitio al que me siento yo arraigado, es a la localidad de Suba en Bogotá. Me siento muy, muy bogotano. Aunque soy un collage de un montón de cosas, pero eso básicamente, ese es mi origen. Y digamos que esto de la literatura siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado escribir. Desde pequeño escribía cuentos para mis papás en Navidad. Eh, Hubo muchas necesidades económicas en la casa, entonces tal vez regalar un cuento en Navidad o en cumpleaños era bastante económico y era una buena salida, entonces siempre me gustó escribir, copiar noticias, inventarme vainas, cuentos, inventarme cuentos a mis hermanas. Entonces sí, ese ha sido como el inicio de la literatura y pues afortunadamente la vida me sonrió. Yo siempre digo que me gané la lotería hace unos cuantos años porque conocí una mujer maravillosa que me apoyó mucho en muchos sentidos, me dio como el ánimo para estudiar y finalmente pude estudiar una carrera y ahora hace un par de meses terminé una maestría en literatura en la Universidad de los Andes, becado, porque siempre que uno dice los Andes la gente se dice este man, muchas gracias. La gente asusta y dice, uy, los Andes, este es un tremendo Sí, gomelo. Y no, Gomelo, no, 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 no. Gomelo Ponquero. Eso, si no, no sale. Entonces, no, fui un becado y terminé la maestría y ahí estoy dándole a la literatura día y noche. Excelente, muy chévere historia. Creo que para otro episodio vamos a hacer una exploración sobre ese Cali, Soacha, Bogotá. Muy chévere oír, de pronto hace parte de estos relatoñeros que vamos a hablar ahora. Bueno, tú empezaste precisamente un podcast que se llama Relatoñeros cuando empezó la pandemia, si no estoy mal. Sí. Y pues estos relatos de verdad que lo dejan a uno como que como los pelos de punta porque en realidad son bastante crudas, o sea, son historias, por ejemplo, ayer estaba leyendo La gasolinera o sea, muy fuerte, o sea, como termina, ¿no? Como que si quieres ir y termina muerta en tremenda acción, ¿no? Bueno, también está la del gringo, la de la hermana Conchita, sí, la bruja, ¿cierto? Bueno, entre otros. Y, o sea, ¿qué motivación tienes para compartir estas anécdotas o son historias creadas? O sea, ¿cuál sería la verdad? O sea, ¿son cuentos o son historias? Sí, no, pues el inicio de esto fue pues justamente cuando empezó la pandemia, el confinamiento, el encierro y pues estaba en la última fase de la maestría y Ujú. ya esta maestría venía, digamos que amarrada a un contrato de trabajo para dictar clase en los Andes y todo esto se acabó, entonces quedé cesante totalmente. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que hacer algo, no tanto para sobrevivir afortunadamente, como sé que hay mucha gente que la
la pasó muy mal con este cambio del mundo y en eso sí me siento y soy consciente que soy absolutamente privilegiado en muchos sentidos porque no la estoy pasando tan mal como sé que mucha gente la ha pasado en Colombia y en el mundo, pero sí quería ocuparme. Yo dije, tengo que hacer alguna vaina, así sea sin ánimo de lucro, y entonces se me ocurrió, tenía esa idea hace mucho tiempo de hacer las historias de mi juventud. Y esas historias son estos relatos ñeros. Ñero, yo me imagino que en Medellín y en la costa y en todo lado, ñero tiene la misma connotación, que es un término muy de la calle, muy de la calle, es un término callejero. Y yo crecí en la localidad de Suba, es muy grande, pero yo crecí en los barrios marginales, en los barrios muy peligrosos. Eh, hice bachillerato de noche, andaba entre ladrones, malevos, drogadictos. Esa fue mi juventud. Yo era el bicho raro porque a mí era lo único que me gustaba leer y escribir. Y entonces comencé a hacer una recopilación con anécdotas. Fue una aventura tremenda porque yo tenía en la memoria algunas. Comencé a preguntarle a un grupo de amigos que son como los sobrevivientes de toda esta etapa y ellos me aportaban, me decían, acuérdese que fue tal cosa, acuérdese que fue de noche, acuérdese que llegó tal, y comencé a juntarlas, pero finalmente la formación literaria también lo atrapa a uno y también tiene cierto ingrediente de ficción. Hay unos que mucho más que otros, por ejemplo el que nombraste ahorita de la hermana Conchita es 100% real, todo lo que dice ahí sucedió, absolutamente. Lo del gringo también es 100% real. Hay otros que no tanto, hay uno que se llama Cucaracho, que es de una pelea, ese tiene más ingrediente de ficción. Gasolinera tiene un ingrediente de ficción, porque en Gasolinera yo quise hacer una conexión con mi novela y realmente la gasolinera, esta muchacha no murió en un bar de punk, sino murió en esa masacre famosa del bar Reminiscencias en la 1 de Mayo, escuchando música de Julio Jaramillo. Entonces, digamos que tiene ahí el ingrediente de ficción, pero eso fue más o menos, después me llamó, incluso ya se acabó la primera temporada, fueron 20 capítulos, ya estoy escribiendo los segundos 20 que espero empezarlos en mayo o junio del año entrante. Y lo rico de esto es que mucha gente, amigos y gente que me ha escrito en mi página, que ha escrito a Relatos Ñeros, a mi página donde yo los publico sin ánimo de lucro ni nada de eso, me escriben y me dicen, le tengo una historia buenísima. Es de Wow, qué chévere. Suba, es tal, y entonces ya estoy juntando el material para la segunda temporada que espero que salga bien y confieso que espero ahí sí que ya no sea sin ánimo de lucro, Claro, sino espero ya sacar algunos réditos económicos de ahí, ya me inventaré cómo. claro, claro. Bueno, hay que llegarle de pronto a la alcaldía o al distrito que siempre están haciendo becas, Sí, ¿no? sí, siempre, sí, Muy eso es chévere. bueno. Y el podcast está ahora es la movida. Exacto. Bueno, excelente. Obviamente vamos a poner links de eso en la página, en tropicalpunk.com. Vamos a poner tal vez, bueno, no solamente un link, de pronto si hay un playlist o algo. Y bueno, ahí estará todo eso. Entonces, vamos a pasar un poquito a lo que es la literatura punk. Eh, pues yo la verdad no sabía que, o de pronto me puede sacar de la duda que el punk en sí también es un género literario, así como la poesía maldita, como, bueno, entre otras. Y pues yo pienso que, o personalmente, yo he estado metido en el punk por muchísimo tiempo y pues yo sí he visto que han salido libros, que han salido poetas y todo, pero nunca pensé que era un género en sí. ¿Qué me puedes contar de esto? ¿O qué hay? Sí, digamos que es como lo que llaman un subgénero en la literatura, pero tiene dos vertientes y ahí hay que ser un poco cauteloso o cuidadoso en eso. Digamos que aquí ya me pongo un poco académico y es que digamos que el punk, lo que es todos, digamos que yo defino el punk, o no, el punk es muy difícil, creo que buscar definir el punk es lo más anti-punk que puede haber, pero digamos que el punk es una contracultura y esa contracultura posee muchas aristas y entre esas aristas pues las más conocidas por todo el mundo son la música y también la forma de vestir, las crestas, los taches, el cuero, las botas, esto, pero
tiene otras aristas que es, entre esas, los libros, la literatura, la poesía. ¿Ya? Hay un género muy, muy definido que es el cyberpunk. El cyberpunk es un género de ciencia ficción al que se dedicaron muchos escritores que eran súper chiflados, muy drogadictos, muy locos en los años 50 y 60. Y de ahí vienen un montón de historias que hablan sobre el futuro, pero un futuro podrido, como decimos la gente cercana al punk. Es un futuro muy podrido y de ahí vienen libros como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en eso está basado la película de Blade Runner, que conocemos todos, de Blade Runner, las dos versiones. Hay El Quinto Elemento, hay un montón de películas y de libros de Ray Bradbury, Fahrenheit, los cuentos marcianos que son cyberpunk, que quiere decir un futuro, pero no el futuro utópico que todos esperamos, sino un futuro hecho mierda, un futuro que es más o menos para lo que vamos. Digamos que hace 30 años no pensamos que nos iba a tocar estar encerrados en las casas, que no iba a haber vuelos, que esas cosas así muy extrañas. Eso es cyberpunk. Y lo punk sí ya viene, yo creo que lo punk viene ahorita hablabas de los poetas malditos, y yo creo que ahí viene desde Mallarmé, desde Baudelaire, desde la gente que se oponía, que tenía cierta resistencia a lo que estaba pasando en el mundo, el mismo Bukowski en los Estados Unidos. Entonces ahí también eso sería lo punk en la literatura, y pues de ahí vienen un montón de cosas también en Colombia, que más adelante podemos hablar de eso, porque en Colombia también ha habido una movida literaria paralela al punk muy, 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 muy interesante. Sí, eso estábamos viendo con Carolina porque eh, ahorita que ella empezó ya a meterse un poquito más de lleno con su página, hemos estado leyendo sobre, o sea, un ejemplo, Giovanni Oquendo, ¿sí? Que él hizo parte de una banda que se llamaba Desadaptados de Medellín. Él era un poeta maldito, pues hacía también teatro y cosas así. Y pues, o sea, de él empezamos a ver otras cosas más. Hay una librería en Bogotá que se llama La Palija de La Fuego. valija de fuego, sí, de Marcos Sosa. Exacto, exacto, que también sacan libros y son bastante punks y todo. Y ahora que mencionaste el cyberpunk, y de nuevo, los puristas me van a decir algo acá, pero eh, en el punk también tenemos a Tom DeLonge, que es el ex guitarrista de Blink-182, que él pues ha tenido como un interés bastante alto en todo lo que son los aliens y esto. Es más, él hace eso ahora y también ha sacado bastantes libros de ese estilo, de cyberpunk. Hay uno que se llama Power Anderson, si no estoy mal, y que navega así como en un mundo utópico, también hecho mierda. Entonces me da como que, o sea, como que sí sabía, pero no sabía exactamente que había gente que lo hacía y que había como una historia atrás de eso. Entonces, con eso en contexto, pues, y pues dada que todo este cuento de los relatoñeros, pues obviamente tú tienes unas vivencias, unas experiencias con el punk, ¿cierto? Ir a los conciertos con tus amigos y todas estas cosas. O sea, ¿por qué hacerlo en papel? ¿Por qué escribir sobre todo esto? Pues yo creo que hay una necesidad de que las historias ocupen un lugar en el mundo, así sea en el formato del papel o en el formato auditivo. Y digamos que yo soy pues yo tengo 44 años y a mí me tocó duro los 90. Y los 90 acá en Bogotá estuvieron marcados por Rock al Parque y por los conciertos, y siempre pasaban vainas. O sea, eso no era solo ir al concierto y volver a la casa. Eso Volver hecho mierda. alrededor de eso, Un un parche, ¿cierto? universo, sí, un universo completo de gente que uno conocía, con la que peleaba, con la que se amigaba, o sea, todo un parche alrededor de todo esto de los conciertos, de las idas. Y yo creo que eso hay que contarlo, porque o sea, hay una cosa que creo que es el punto de partida por el cual yo decidí escribir la novela, y digamos que mi novela se puede catalogar de novela punkera o antipunkera, porque a mí me gusta el punk y me gusta toda la contracultura punk,
pero a los personajes que cuentan en mi novela, porque son dos personajes, hombre y mujer, narradores en primera persona, ellos dos son gente separada del punk. Y a mí, digamos que el punk, la marginalidad, la contracultura, ese pensamiento revolucionario, son cosas de las que hay que hablar ahora en Colombia, sobre todo, y decía que es el punto de partida porque la editorial que decidió publicarme la novela, es una editorial que no publica nada de narcotetas, que ese es el tema literario, pues, por excelencia en Colombia. Sí, ya está Narcotetas. rayadísimo. Sí, no, llevamos 20 años y no hemos podido superar Viendo esa las mismas vaina. vainas. Sí, entonces creo que ellos le han apuntado a eso y ellos se han metido, con ellos han escrito novelas, Cipriani, que es el productor porno conocidísimo, Andrea García, que es la otra chica porno de Colombia, que es muy conocida también. El mismo Ramiro Meneses escribió una novela para ellos, que es su única novela. Lo mismo Elvis, el cantante de Estados Alterados. Entonces, digamos que son temas, le apuntan al terror, a lo punk, al cyberpunk, al horror, al porno, a otros temas que no son tocados en Colombia. Y yo creo que a ellos les gustó porque ellos también llegaron a mí por los relatos ñeros. Y yo creo que les gustó fue eso, como vamos a hablar de otra vaina, vamos ya dejemos ya los traquetos y los narcos y la mafia y dejemos eso ya de lado y vamos a hablar de otras cosas. Y el punk, como vemos, llevamos, no sé cuántos minutos llevamos hablando, pero ya hemos tocado temas de literatura, de cyberpunk, de libros, porque el punk es un universo inmenso, inmenso que incluye temas políticos, temas de feminismo, porque si hay un movimiento súper feminista es el punk, de homofobia, porque hay cantantes y hay punqueros que son homosexuales y lesbianas y les ha tocado durísimo por su calidad de homosexuales y lesbianas y también por su calidad de punqueros. Tengo un buen amigo que el hombre siempre pelea porque dice, voy a entrar a un bar gay, no me dejan entrar a un bar gay porque soy punquero. Voy a entrar a un bar punquero y no me dejan entrar porque soy gay. Entonces, Sin identidad. sí, el man está ahí en la mitad porque es un gay punquero. Entonces, digamos que sí, esa fue como la idea de contar algo diferente a lo que hemos venido contando siempre, siempre hablando de lo mismo. Para eso están los noticieros. Sí. Oye, ahora que mencionas eso, siempre me ha causado curiosidad esa hipocresía que hay en el punk. O, bueno, así lo veo yo, como que el punk que es sin reglas, que es, sí, todos unidos, somos familia, pero no puedes entrar porque eres gay. Tú no eres punk porque tocas el punk de California, eso no es punk. No, tú no eres punk porque tocas pop punk. O, ¿cómo así? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién define eso? O sea, ¿dónde están esas reglas que están supuestas a romperse, ¿cierto? Entonces me parece interesante que lo hables también desde ese punto de vista, porque si en el libro tú vas a hablar del punk, pero no son de punk, o sea, es la mentalidad punk, ¿no? O sea, obviamente no lo he leído porque tampoco ha salido, creo que sale hoy, si no estoy mal, hoy jueves Mañana, 12, mañana hubo un mañana, pequeño mañana. atraso y mañana va a ser así la salida ya a librerías y eso. Claro, bueno, si están viendo esto, ya salió el Sí, libro. cuando esto salga ya tiene que estar, ya lo tienen en las manos. Exacto, hoy es jueves 12 de noviembre, pero bueno, ¿por qué no entramos de una vez en detalle? Pues ya que estamos hablando del libro, se llama Lo que le diga es mentira y nos dejaste un pequeño ejemplo en la página, unas 5 o 7 páginas bastante chéveres, de qué se trata el libro y pues, o sea, de dónde nace esa idea de sacarlo. Sí, pues justamente esta es una historia, digamos que el mismo nombre es un dicho muy colombiano, eso solo se escucha acá. La gente dice lo que le diga es mentira cuando no sabe qué responder. ¿Sabe dónde queda tal iglesia? No, lo que le diga es mentira, que es una forma más larga de decir no sé. ¿Sí? Exacto. Y digamos que las mentiras es, digamos que el hilo conductor de la novela. Es el hilo conductor. Hay muchas mentiras, hay muchos engaños. Y fueron
muchos lo que se denomina los detonadores de esta novela. Primero, este tipo soldado loco que llegó disparando a esta gente en el bar que le contaban la 1 de mayo, que nunca se supo porque acá en Colombia nunca se sabe. Acá nunca supimos si Colmenares lo mataron o se suicidó, nunca supimos. Sí, todos los casos en Colombia son rarísimos. De Sí, Juliana Zamboni nunca supimos si este tipo o sea, sí supimos que él la mató, pero nunca supimos si los hermanos estaban o no involucrados. Siempre dejamos un montón de interrogantes, entonces, y en el caso de estos muchachos que mató este soldado en los años 90, hace mucho tiempo, también la noticia se quedó ahí. Entonces yo dije, bueno, no supimos, pues yo voy a completar y a completar estas piezas del rompecabezas. El asunto ahí fue que en ese tiempo yo justamente tenía un bar de salsa en Chapinero, curiosamente, por una sociedad que tenía con un amigo y lo alquilaba para fiestas punks. Los días que no abríamos había un parche de manes que llegaban y yo finalmente compartía mucho con ellos. Yo ya sabía y conocía mucho la movida punkera en Bogotá, pero pues yo era como el papá de todos estos peladitos hasta que un día ya en mucha confianza destrozaron el sitio. Destrozaron el uf, sitio, perdí un montón de plata y todo, quedé con mucha piedra porque ellos me decían muchos me dijeron que es que eso lo hacían no contra mí, sino contra el sistema. Yo, weón, o sea, yo el sistema de tu cuenta el bancaria. sistema, el sistema, yo estoy aquí camellando para Sí, salir adelante, yo también estoy jodido, tengo una familia, pero bueno, digamos que eso fue como una especie de desquite y digamos que ahí en la novela meto también mucho el cuento de las fiestas punks en Bogotá, de cómo se arman, de los volantes, entonces todo eso que tuviste son, primero hay un volante de una fiesta, que es el volante de la fiesta real que sucedió en donde volvieron mierda el sitio, y hay un montón de recortes de Crónica Roja, que la Crónica Roja es otra vaina y en eso yo he tenido unas discusiones buenísimas con un montón, discusiones en el buen sentido de la palabra, conversaciones, porque la Crónica Roja es, yo no sé en Medellín cómo será acá, hubo un periódico que se llamaba El Espacio, muchos años, que era sangrientísimo. súper amarillismo. Sí, yo no sé si en Medellín se vendía, no sé si sea... No, yo no sé, yo soy de Cartagena. Ah, mentiras, bueno, en Cartagena Sí, o en la costa, no sé, me imagino que sí. allá debe haber. Yo creo que en Sí, pero Cartagena, yo lo vi en Bogotá porque yo también viví mucho en Bogotá. O sea, bueno, iba y venía. Sí. en Cartagena creo que hay uno que se llama El Extra o algo así, ahora que eso es sangre Debe ser por... peor. Sí. Sí. Bueno, pues a mí esa Crónica Roja siempre me ha parecido lo más punk del mundo. Esa gente le pone la foto, le toma la foto al muerto en primer plano, puñaladas, disparos, y todo eso, digo que es punk porque todo eso sucede en el barrio. O sea, el día que mataron a Galán, el día que mataron a Jaime Garzón, el día que mataron a Lara Bonilla, eso no sale en ese periódico. En ese periódico sale es el mensajero que se mató con otro por un pedido, el man que mató a la mujer porque le fue infiel, todo lo Urbano. marginal, sí, todo Sí. lo urbano, todo eso sale ahí. Entonces la novela es una mezcla de eso, es una mezcla de la movida punk en Bogotá, de la crónica roja, de lo mentirosa que puede llegar a ser la crónica roja y de la historia de dos personas que están viendo el punk por primera vez. Entonces están, y en eso me basé mucho en mi mamá, que mi mamá siempre decía, cuando yo era muy pelado y andaba muy de taches y muy de botas y muy mechudo, me decía, esa música que usted escucha es como muy, como para saltar. Yo pensé que era más pesado lo que usted escuchaba porque el punk finalmente, mucha gente lo confunde con el metal, ¿no? Sí. Sí, Entonces, porque no saben. Pero sí tiene razón tu mamá, la sí, verdad. no, ella decía que era más rumbera, ella sin conocer, ella es una mujer de campo y sin conocer, decía que era más rumbera, más de saltar, y ella pensaba que era más, y no hay nada en el punk, es muy poco lo gutural que hay, no es como tan estridente, sino es más bien de saltar, entonces creo que es chévere también contarle a la gente que no sabe que está separada del punk, de qué se trata la música también y la movida y eso para que no hayan mentiras. Bueno, me parece chévere que toques ese tema porque pues en el podcast nosotros lo que estamos tratando de hacer es unir estos parches
o esta escena que pues siempre era como que no, la escena hardcore, la escena ska, la escena neopunk, la escena punk, ¿cierto? La metalera, entonces todos eran por grupitos y cuando se unían era para darse en la jeta, o sea, para matarse. Sí. Ahorita hemos visto que con el programa, pues obviamente ya crecimos, ya la gente que actuaba así, o por lo menos los de esa época, ¿cierto? Estoy hablando de mediados de los 90 para arriba. Eh, ya están como que entendiendo que si no nos unimos, porque no somos muchos, ¿cierto? Si no nos unimos, no vamos a salir del hueco en el que estamos, o de las 3 personas que nos escuchan, o de las 10 personas que van a los toques ahora. De pronto, desde tu punto de vista que pues has tenido como que una visión, me parece a mí que, o sea, el hecho de que tú todavía tengas la boleta de ese concierto, obviamente pues tiene como que un sentido bastante propio porque era tu bar, ¿cierto? Y era como que maldita sea, esto fue lo que, este papelito fue lo que causó todo este caos. Pero de todas formas me parece que como, o sea, como escritor y lo que has hecho, como que tú tienes como una memoria bastante afinada de los sucesos y también o sea, le apuestas al querer guardar cosas, objetos o ideas o memorias de lo que pasó. Eh, en tu caso, pues, ¿cómo ves tú este cuento de los parches? De que no, que si tú no eres punk, no eres bienvenido. Si tú tocas, o sea, si te gustan NoFX, ábrete. Eso es muy gay para mí. Tú tienes que oír no sé, Total Chaos, DRI y Penny de Medellín. Si no, ábrete. O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Sí, no, yo creo que lo que vos decías de que somos pocos es cierto y pasa eso en el punk y pasa en la literatura. La gente que lee es poca y si no los escritores, digamos, ricos o yo me ganaría un montón de plata, lo cual no es cierto. Y lo mismo pasa con el punk, somos muy pocos o sea, somos muy pocos. Yo no es que cuando me preguntan a mí que si yo soy punk, yo nunca sé qué contestar a eso porque tal vez yo no sea punk, pero digamos que me ha gustado toda la vida, la movida alrededor de eso. Pero sí somos pocos los que nos acercamos a este tipo de culturas y la mejor forma es borrar esas, es más, no hay que borrar esas fronteras. Yo creo que esas fronteras se borran solas de muchas formas. Ahora que hablas de la memoria, me acuerdo que en alguna época yo trabajé de peluquero mucho tiempo para sobrevivir también en Bogotá, en Chapinero, y hubo la época que todo el mundo se hacía crestas, así no fuera punquero, hasta los Sí, reggaetoneros se hacían crestas. Y así entonces es. me acuerdo que una vez yo le estaba cortando el pelo a un pelado allá en Chapinero y el man estaba emputado porque todo el mundo tenía cresta. Y el man me decía, es que una cresta se gana, no se peluquea solamente, sino se gana. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo se gana? Pues, ¿cuál es la forma? No, es que uno tiene que ser fiel a la causa, que no sé qué, qué tal. Y yo le dije, parce, la verdad es que si uno de verdad fuera tan radical con el movimiento punk, usted a los 21 años ya no tenía que estar ocupando sitio en este mundo. O sea, empezando Sí, por ahí, si usted cree muy Sid Vicious, o sea, eso no, o sea, todas esas fronteras son súper difusas y se tienen que seguir borrando por lo mismo que conversábamos ahorita, de que debe haber espacio para el feminismo, para el respeto por las mujeres y para darle lugar a las mujeres que se corresponde y que le hemos quitado históricamente los hombres. Debe haber espacio para los homosexuales y para los grupos LGBTI porque la tendencia sexual de una persona o sus gustos sexuales son como el helado de vainilla y el helado de chocolate y no tiene que ver con el gusto musical. Y entonces yo pienso que debemos es como ser una gran familia en la que están bienvenidos todos. Yo tengo una hija de 24 años, por ejemplo, y ella tiene un novio y entonces el novio es hardcore, hardcoreero fuerte, acá el hombre es de Suba, yo lo quiero un montón, llevan 5 años de novios estos dos, parece demasiado, pero llevan 5 años, y este hombre escucha bandas como por ejemplo Chite, sí, y yo siempre hay amigos punqueros que me dicen, no, esa
vaina, no, es que eso ya no es punk, eso es pura basura, eso es muy nuevo, y yo los escucho y esos manes tienen una estructura en las canciones que son muy literarias, tienen cosas que decir de acuerdo a la edad que tienen, son pelados de 25, 26 años, de 30 años, que tienen muchas cosas que decir y por qué no las vamos a escuchar nosotros los que básicamente ya llevamos rato, ya vamos de salida. Entonces, todas esas fronteras se tienen. Yo escucho ska, a mí me gusta el ska. De hecho, esta tarde estaba escuchando, ay, güey madre, Delicious Sensation, una banda que descubrí ahí en Instagram que estaba buenísima, unos ingleses con un ska rarísimo y con pinta de skinheads. Y esos son una cosa rarísima. Por ejemplo, de Cure, si en este momento pasara Robert Smith aquí detrás mío, uno diría, uy, un punkero. Sí, Su así pelo, es. sí, y la música de Cure tal vez no es tan punkera. Algunas canciones de pronto, pero Es post-punk lo que llaman por sí, ahí. es lo que llamaban post-punk. Entonces, pero a mí me gusta The Cure, a mí me gusta The Cure, a mí me gusta el ska, a mí me gusta el hardcore. A mí, yo he pecado, siempre llamamos con un parche de amigos que los pecados que tenemos y los pecados que tenemos, a mí me gusta Rage Against the Machine, me gusta, y Uy, siempre me ha uy, gustado Metallica, por ejemplo, sí. ¿sí? Y eso no me quita ni me pone, eso no me quita, no le quita ni le pone a mi cresta o a la cresta que alguna vez tuve y ya no tengo porque ahora parezco un salsero, sino eso son, digamos que los gustos musicales o los gustos literarios deben ir más allá de eso y eso yo lo hablo en la novela. En la novela yo hablo de eso. Justamente hay un parrafito que, bueno, es difícil buscarlo, pero hay un parrafito donde una muchacha del campo dice eso y dice, ¿por qué todos estos metaleros y punqueros se visten con camisetas negras si los de las bandas no se visten casi así? Y o sea que si a mí me gusta Gali Galeano, entonces me tengo que hacer el corte de ese señor, no entiendo cuál es la movida. Sí, eso, entonces eso sí, yo creo que todas esas fronteras se tienen que, y se están difuminando. Ahora tenemos que estar, digamos que unidos para que el punk está creciendo. Todo lo punk, Así el es. cyberpunk, la música, la literatura, está creciendo, la gente lo está conociendo más y la única forma es esa. Sí, en Medellín hay un sello que se llama Inatox Hoy Records. Y pues los skinheads históricamente han sido bastante peleoneros y es, sí, si tú no eres como yo, te voy a dar en la jeta. Y ya no se ve eso, o sea, hemos hablado con bandas así, eh, pero ya es como un aspecto, o sea, ya no es como más una ideología hoy skinhead, sino es como que esta es la pinta que nos gusta, o sea, estar rapado, sí, con las tirantas y el jean arriba y las botas, la camisa de cuadros, y la música suena así, pero no somos, o sea, no te odio, o sea, porque si fuera así, entonces yo no quiero que Tropical Punk Records hable de skate, de skinhead nunca en mi vida, porque si no, sí, ya eso no pasa. Con el hardcore también, en los noventas, comienzos del 2000, o sea, los hardcoreeros nos odiaban a morir, o sea, ellos veían lo que, o sea, este grupito nuestro, o este género que llamamos neopunk, sí, que es como el punk más nuevo, sí, del estilo californiano, era odiado por los hardcoreeros y por otros punkeros también. O sea, si nos veían en un show, eso era acabose. O sea, han habido apuñaleadas, tiros, de todo. Entonces ya eso no pasa. Muy feliz de que eso no pase porque en realidad, pues, ¿para qué? O sea, Para eso están las si barras no, bravas. exacto. Sí, eso dejémoselo a ellos. Exacto, vaya joda por allá. Bueno, Jota, vamos a hablar un poquito sobre la historia o bueno, no la historia, sino la movida del punk literario en Colombia. ¿Qué me puedes contar más o menos? O sea, ¿quiénes son los protagonistas de esto? ¿Dónde se consiguen los libros? ¿Qué tipo eh, de subgéneros hay también? Porque pues en el punk también está el horror punk, el hardcore punk, hay 30.000 subgéneros. Me imagino que en la literatura punk también habrán unos subgéneros, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, hay muchos subgéneros. Aquí en Colombia hay mucha gente que se ha dedicado a recrear la historia del punk.
que es un trabajo bonito y han salido de muchas tesis de grados de la Universidad de La Tadeo, de AFID en Medellín, trabajos importantes sobre la historia del punk. Pero ya hablando de narrativa, digamos, de lo que es la literatura, la de entretenimiento, a la que yo me dedico, yo creo que uno de los grandes es Caliche, es Alberto David en Medellín, que escribió La Mala Hierba, porque no es La Mala Hierba, sino es Mala Hierba, que es una historia del barrio Castilla en Medellín y de todas sus vivencias, y es un libro autobiográfico donde el hombre digamos que le pega a lo que es la movida, los inicios de la movida punkera en Medellín. También está Posada, que es el man de Ira, que tuvo que ver hasta con los inicios con los orígenes de Rodrigo de la película y de cómo, sí, cómo llegaron a la idea de que la película de Rodrigo de fuera punkera y no cualquier otra cosa. Y que creo que eso digamos que Rodrigo es como un clic en la historia punkera de Colombia. Y de Mire, Medellín y de Colombia, sí. Ahí como que se hace clic porque digamos que aceptan, sí, hay narco, hay sicarios, pero también está este man que toca sus baquetas, entonces digamos que sí, si digamos en términos de cine, eso. Hay otro, es que en Medellín, estos berracos en Medellín están muy al día en toda esa movida porque si uno se pone, digamos que un poco más juicioso, desde la época de los nadaístas en los 60 había gente que ya tenía mucha tendencia punk, el mismo Gonzalo Arango y ellos, pero diga, hay otro, ahora me acuerdo, Johnny Barrientos, tiene una novela que se llama Tribulaciones de un punk, y esa también es la historia, y él no es un punkero, él no es un punkero, pero andaba metido con todos los punkeros y contó toda su historia. Él es un tipo, creo que unos 5 o 6 años mayor que yo, y cuenta también la historia desde los 80, desde antes de lo que me tocó a mí, finales de los 80 y 90. Entonces, digamos que lo que hablábamos antes es que eso es muy poca la literatura que ha tocado lo punk, es muy poca, pero hay material. Lo que pasa es que hay no tanto un género, digamos que subgéneros sí hay porque hay gente que se dedica a hacer, hay una escritora, eso ya no es Colombia, pero hay una escritora muy punk que es argentina que se llama Mariana Enríquez y esa mujer escribe horror punk y el horror, las historias de terror, pero de los indigentes, de los drogadictos, de la calle, tiene una historia de un bebé debajo de un puente, unas cosas súper macabras. Esa mujer, Mariana Enríquez, súper recomendada porque es como digamos que es así como el estandarte del horror punk en Latinoamérica. Pero hablando de subgéneros o eso, me iba a referir era a un formato, y aquí voy a hablar mucho de la valija de fuego, porque la valija de fuego ha hecho un trabajo impresionante acá en Bogotá, y es que el formato es el fanzine. Todos, pues las novelas, los cuentos, pero el fanzine es el formato punk por excelencia, porque el fanzine lo podemos hacer usted o yo en la casa. Uno lo fotocopia, yo tuve fanzine en la universidad cuando empecé se llamaba Lectomaniacos y era un man que su cresta era un libro y andaba enseñándole a la gente que no había que leer maricadas de Pablo Coelho de Fernando Vallejo, sino que había mucho por leer, como abrir el espectro de la lectura. Y entonces un fanzine lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera. Y la valija de fuego se ha dedicado en los últimos años a explotar eso del fanzine. Vienen fanzines en alemán, en inglés. Hay unos, ahora ya ha pasado al otro lado, hay unos fanzines muy gomelos. Hay ya demasiado gomelos que ya son como muy... Pero está bien porque finalmente el fanzine tiene eso, ¿no? Tiene, digamos que lo puede hacer cualquiera, hazlo tú mismo es como la frase célebre del punk y creo que eso está bien, así como unos pelados compran una guitarra a plazos y le dan a unos tarros con unos palitos que mandaron lijar en la carpintería, pues también hacer sobre un papel unos dibujitos y unas fotocopias también me parece bien y creo que el fanzine es un formato que está por explotar, que hay muchos en Colombia, muchos en Bogotá, pero está por explotarlo desde la historia punk,
desde todo lo punk, porque creo que por ahí se puede llegar a muchísima gente y que la gente conozca que el punk es arte, que no es solo las peleas y lo que hablábamos antes y el trago y los acá en Bogotá la gente piensa que los punqueros todos venden manillas en Lourdes, por ejemplo. Piensan que los punqueros son solo eso. Es que yo soy punquero y usted qué vende, vende manillas o vende artesanías. Entonces, entonces sí, hay arte y el fanzine es una gran salida del arte y la valija de fuego es una gran librería donde Marco Sosa, que es un gran tipo que ojalá venda mi novela, ese, ese man ha trabajado duro en toda la literatura punk y él ha traído de todos los sitios de Perú, de Argentina, de todo lado y además apoya mucho la literatura punk acá en Bogotá. Claro. Sí, en Suba hay un fanzine, bueno, ahorita hay muchos, pero al comienzo del podcast estábamos hablando con un fanzine de Suba, precisamente, que han estado haciendo algo muy chévere porque ellos literalmente se toman el trabajo de ilustrar lo que hablan. O sea, ellos dibujan a los miembros de las bandas y hablan de la banda, ¿cierto? Entonces es muy chévere que esa autogestión siga y que se promueva también, o sea, en librerías que en realidad pues ha sido como un referente no solamente para el punk, pero para el metal y para toda esta contracultura, pero pues siendo eh, un punto donde uno puede ir o sea, a llenarse de libros pues súper interesantes que van con lo que uno piensa y lo que uno quiere oír y todo eso. Bueno, Jota, ¿cuándo sale el libro otra vez? Vamos a... ¿Y dónde lo pueden comprar? Sí, no, a partir del 13 o 14 de noviembre, esperemos que ya está, va a estar en Tornamesa, va a estar en la librería Lerner, en Panamericana, en la librería Nacional y pues hasta ahora no, hasta ahora esas que digamos que son como las grandes, a mí me encantaría que estuvieran en la valija de fuego, pero pues todavía no le he escrito a Marco porque quiero enviarle la novela primero para que la lea y sepa y espero que esté en las librerías chiquitas, o sea, en las librerías de barrio, en las librerías independientes también espero que esté con el tiempo. Por ahora solo hicimos una edición muy pequeña. Al principio hay que ser muy cauteloso en esto porque, sí, porque como hablábamos en esto no se gana mucha plata, entonces hay que ser cauteloso. Pues una edición pequeña, pero va bastante bien. Tuvimos 10 días de preventa y se ha vendido muy bien. Se ha vendido muy bien en la preventa y eso es un buen augurio porque seguro cuando salga en la librería se va a vender bien. Yo creo que la gente está ávida de leer cosas diferentes, de leer lenguaje crudo, de leer historias de barrio y de ya no más narconovelas, ni no más tetas, ni nada de eso, sino ya leer historias con las que se pueden identificar, con las que nos pueden pasar a diario a cualquiera de nosotros. Bueno, Jota, si alguien quiere meterse a este mundo de la literatura, ya sea punk o no, ¿qué consejo le puedes dar? Bueno, esto es, Además de que no lo haga, no mentiras. sí, ese es un buen porque yo soy licenciado en español y mi papá, que es un viejo genio, que fue el que me inculcó la lectura, me decía, usted hizo una licenciatura para ser profesor y después hizo una maestría para ser escritor. Me dijo, usted tiene una vocación de pobre, pero arraigada, o sea, está, pero sí, sí, Felicitaciones. sí. Pero sí, yo creo que siempre le preguntan a uno que es que yo no escribo, es que, por ejemplo, tú me contabas que tu esposa escribe y hay un discurso en la gente que está empezando a escribir o que quiere escribir y es que yo no escribo, es que a mí no se me da, es que yo lo estoy intentando, pero tal cosa. Y yo siempre les digo, no es que usted quiera escribir, la pregunta es ¿por qué dejó de escribir? ¿Quién no escribió un cuento cuando éramos niños? ¿Quién no lo hizo? Todos lo hicimos, a no De ser acuerdo. pues, que haya estado en unas condiciones muy específicas en un sitio donde no se escribiera, pero ¿quién no echó un cuento o quién no escribió un cuento cuando eran niños? Uno se inventaba historias y uno inventaba y le inventaba otro final a Blancanieves y bla. ¿Por qué dejamos de hacer eso? Crecimos y por alguna razón dejamos de hacer eso, entonces todos tenemos la capacidad. Entonces yo creo que la única forma de escribir es escribir
es sentarse a escribir, es darle y darle, lo haga bien o lo haga mal, es darle a escribir. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho, creo que más que la universidad, más que la maestría, es tener gente cercana, amigos verdaderos, amigos, y digo amigos para diferenciarlos de los hinchas, de los de la mamá, de los que le dicen a uno, ay papito, usted escribe muy lindo, sí, escríbame este correo al acueducto que nos Sí. llegó muy caro el recibo. Sí, no, eso no, para eso está la Usted que es mamá. escritor. Eso es el meme, usted que es Sí. escritor. Uno debe rodearse de unos amigos, y yo creo que eso funciona para la literatura y para todo en la vida, para la música, para todo lo que uno haga, es que sean sinceros con uno y que le digan la verdad en la cara. Si uno se emputa por eso, tiene un problema de verdad. Y es que le paso mi cuento a los amigos y me lo devuelven dándome todo el palo, porque eso es lo que me forma. Si uno tiene gente sincera que diga, ah, sí, no, su cuento me gustó, pero el final es muy culo. O esta novela está chévere, pero ese cuento no se lo va a creer nadie. Que le digan a uno, y diferentes tipos de personas, no solo el lector académico juicioso, sino el portero, la señora de la tienda, sí, el que nunca se ha leído nada, que lo lee Exacto. por primera vez. Eso es importante, eso lo forma más a uno que la academia, eso lo forma más a uno. Entonces yo creo que un consejo claro es eso, rodearse de gente que lo critique y que le dé palo a uno, con el respeto obviamente que debe llevar eso, pero que le dé palo a uno. Y la otra es leer un montón. Bueno, Jota, además de hacer libros, de hacer el podcast, tú también tienes unos talleres que me parecen pues muy chéveres. Cuéntame sobre esto, o sea, de qué se tratan, para quiénes son, quiénes pueden hacerlo. Sí, los talleres son, pues, digamos que no es algo que yo haga, confieso que no es algo que haga mucho, pero he hecho. Y los talleres son como un servicio ahí que yo ofrezco para que la gente conozca un poco más la, la creación literaria. Y eso lo digo, y ahí volvemos otra vez al tema de la opinión de los demás, y es que lo más rico de los talleres, lo más rico de los talleres y lo más productivo de los talleres es que uno tiene el privilegio de tener un grupo de personas, 5, 10 o 15 personas que lo van a leer a uno, porque esa es la dinámica de un taller, que las personas lo lean a uno y le den una retroalimentación, y una persona formada, el director del taller, que es el que le da la retroalimentación y va guiando los ejercicios. Los talleres se llaman talleres precisamente porque no es una clase de universidad, no es una clase magistral, son prácticas que se hacen, ejercicios muy, muy directos, muy específicos que se hacen sobre literatura. Y a mí los talleres, a mí me gusta dirigir talleres porque hice un montón de talleres acá en Bogotá. La alcaldía la alcaldía promueve talleres gratuitos que desafortunadamente solo tienen cupo como para 16 personas por cada localidad, y a veces hay unos temas específicos como poesía, cuento, novela, crónica. Ahora último están haciendo novela ilustrada, que me parece una chimba eso, y pero solo tienen cupo para 30 personas en cada uno de esos, entonces es peleadísimo, y es enviando un escrito y escogen los mejores escritos, y de ahí vienen los asistentes al taller. Yo tuve la suerte de haberme ganado 3 o 4 talleres de la alcaldía en diferentes años, y asistí a esos talleres, y creo que esa fue una gran formación para mí, por lo que hablábamos anteriormente, y es eso de la opinión, de la formación del director, y de que la demás gente le dé palo a uno. Cuando le dan palo a uno es que uno se forma, y digamos que la literatura es eso, es que lo de la inspiración y la cosa mágica, y que le caen a uno las musas y lo llevan a eso. No, la literatura es estar sentado y darle duro, y es un oficio y es un trabajo, y es de camellar y de conocer la técnica y de conocer cómo hizo Capote, cómo hizo Raymond Carver, cómo hizo el mismo Gabo para escribir lo que escribieron, cómo llegaron a eso, y cómo puedo yo llegar a hacer algo medianamente parecido, o guardando las proporciones, o hasta mejor. ¿Quién dice que no? Entonces, si los talleres, yo tengo esa publicidad ahí en mi página de talleres, pero ha resultado algo, digo, por eso decía que no los he dictado periódicamente, es porque ha resultado que mucha gente ha querido es hacer trabajo solo conmigo. Entonces yo escribo, yo les pongo ejercicios, ellos me mandan, yo les mando retroalimentación, y no he tenido la oportunidad de hacer un taller grande, y menos ahora con esta vaina de la pandemia.
pues está complicado, entonces no he tenido la oportunidad. Pero sí tengo mucha gente que ha trabajado conmigo y lo más bonito de los talleres es que es una relación totalmente horizontal. Ahí no es profe-alumno, sino es los dos somos escritores. Por algunas razones de la vida yo digamos que estoy en una zona diferente a la que usted está, entonces vamos a trabajar y es gente buenísima que me ha compartido y que yo he aprendido un montón de ellos y las mejores ideas se me han ocurrido cuando le estoy explicando algo a alguien que me lo estoy casi que explicando a mí mismo. A mí Sí, mismo, yo voy a decir, huevón, porque yo esto no lo había pensado antes, se me acabó de ocurrir. Entonces esos son los talleres que creo que son un gran espacio para la literatura. Es el chévere. ensayadero, Exacto, un sí, ensayadero, exacto. Me parece muy chévere porque, o sea, lo del distrito y la alcaldía me parece que es chévere porque, pues, obviamente en Colombia, cierto que, o sea, cierto que no todo el mundo tiene la plata para pagarle a alguien para decir, hey, por favor ayúdame, ¿cierto? O nútreme de tu inteligencia o de tu experiencia. Pero pues hay personas que tal vez sí puedan hacerlo y pues quieran como que ese uno a uno contigo o también en el formato de taller que me parece muy chévere porque uno se relaciona con otra gente que le gusta lo que a uno también le gusta, ¿no? Eh, o sea, el poder ir a un lugar o bueno, ya sea en internet o en un sitio, chévere poder compartir con gente que tenga un gusto afín, que tal vez uno pueda, bueno, como dices tú, aprender una perspectiva distinta, ¿sí? De pronto a alguien le gusta un género, al otro, y tal vez esa persona no sabía sobre la poesía maldita, a esta otra persona no sabía sobre el naturismo, la otra persona no sabía sobre el existencialismo en sí. Y entre esos talleres me parece que son muy chéveres porque se comparte mucho, se aprende y se crea comunidad, que es súper importante. Ahorita me decías que pues que en la pandemia fue como bueno porque sí, uno se encierra y escribe y escribe y escribe, pero pues también de vez en cuando es bueno como que relacionarse con otros literarios para entender más. sí, no, sí, Eh, necesitamos de otra gente siempre, eso sí es exacto. indudable. ¿Cuándo piensas abrir otro taller? Me parece que ya te tengo una clienta. Sí, no, es probable que empezando el año entrante, ya empezando el año entrante en enero, tengo un grupo ya de personas que están ahí, digamos que inscritos de palabra. Entonces ahí podemos sumar y hacer un grupito. Y ya que se nos dio lo de la pandemia y se nos dio todo esto, pues fácil porque hay mucha gente en diferentes partes del mundo, entonces tenemos Zoom, tenemos Skype. Entonces sí es probable que en enero comience un nuevo taller, un espacio muy relajado donde vamos a leer, a trabajar y aprender todos de todos y donde nadie es más que nadie, que es lo más chévere y donde voy a aprender yo un montón y vamos a darle duro a la práctica. Exacto. Me parece que hay una gran oportunidad para hacer talleres porque en la búsqueda de estos talleres en español, pues yo vivo en Hawái, pues hemos estado viendo talleres y solo hay en México y en Argentina casi. No hemos visto en ningún otro lado que se acomoden como al virtualismo, pues, o sea, que sea como que, bueno, ¿cómo lo hacemos si yo vivo 5 horas atrás o si lo puedo hacer a mi modo y nos reunimos de pronto una vez por semana o se hace por un mes todos los lunes, un ejemplo? Sería chévere algo así, ¿no? Sí, eso para eso se... Es que bueno, ahí entramos en otro tema que a mí me ha gustado siempre y es la virtualidad y la educación virtual y eso se soluciona facilísimo porque estas clases pueden quedar grabadas, los ejercicios grabados, la gente los puede acceder y también en los grupos, digo grupos pequeños es de menos de 20 personas, está la facilidad de cuadrar para, bueno, no puede asistir a la clase, pero reunámonos una horita y conversamos sobre su trabajo. Entonces, de eso se tratan los talleres. Entonces, sí, eso, hay muchísimas facilidades ahora con todo esto que no hay antes. Y eso que anotas de que en México y en Argentina, ellos sí están muy, la verdad es que en términos literarios, Argentina y México nos llevan años luz y no es que quiera yo empezar a hablar mal de la literatura colombiana, ni mucho menos,
pero sí es cierto que ellos son unos adelantados y pues uno puede ver en Wikipedia cuántos escritores, cuántos noveles, cuántos poetas grandes que han aportado a la literatura universal tiene México y Argentina y cuántos Colombia. Entonces uno se da cuenta ahí de la... Y los talleres que se hacen acá en Colombia, desafortunadamente ha habido una tendencia negativa últimamente, es que los organiza un escritor muy renombrado y el man se pone a hablar de su obra. Claro, a Pero vender. exacto, pero se le olvida que es gente que quiere escribir y que él tiene que, es un servicio, tiene que leerlos, tiene que olvidarse y bajarse de su pedestal de gran escritor y ponerse a la par, lo que decía ahorita, horizontal, para que el trabajo sea efectivo y para que todos salgan con su oficio escritural completo. Excelente. Yo creo que hasta yo iría solamente para escribir mejores canciones. Eso. Sí. Ahora que tocamos ese tema de leer, yo había listado aquí una colección de mis 5 libros punqueros para Excelente. mostrárselos, sí. Sí, Desafortunadamente no hay ninguno colombiano, espero que el sexto sea el mío, pero es porque desafortunadamente en el sitio donde estoy ahora no los tengo y porque también, como hablábamos, hay muchos, pero sí quiero hacer un pequeño recorrido por los libros que a mi parecer, y que puede haber una discusión muy larga respecto a eso, pero que a mi parecer me parecen muy punkis porque tienen un lenguaje y sus historias digamos que no tan, puede que ni siquiera traten el tema de la música punk, pero son en la forma de la construcción de su cultura y de su narrativa son muy punqueros. claro. Entonces el primero que, cuénteme. No, sí, sí, sí. La Ah, ideología punk, sí, mejor la dicho. ideología, aunque ideología, esa es una, También, también es debatible, sí. sí, eso es debatible lo de la ideología, pero bueno, pero sí, yo siempre lo he llamado contracultura, pero bueno, el primero, que es un poco común, pero sobre todo yo creo que en la pantalla se va a ver al revés, pero no importa. Esto es No sé Amuleto bien. de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un tipo chileno-mexicano que ya murió y creo que el ser chileno, mexicano, no ser de aquí, no ser de allá, creo que es lo que lo ubica en la movida punkera, igual que a mí, Cali, Soacha, Bogotá. Y también él se dedica a escribir. Este libro se llama Amuleto porque es la historia de la gente en la masacre de Teletlatolco, una masacre muy famosa de los años 60 en Ciudad de México, que es como el 9 de abril de ellos, ¿ya? Claro. Y él narra esto, que ha sido un hecho narrado desde los políticos, los historiadores y todo, él narra esto desde las prostitutas, los drogadictos, los rockeros de esa época, y me parece que es la mejor versión de eso. Y además Roberto Bolaño es un grande, o sea, es un gran escritor que tiene libros como 2666, donde número uno por uno las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez a inicios del 2000, en la década de los 90. Entonces, me parece que Roberto Bolaño es punkero en todo su formación. Otro es Guillermo Faganelli, este sí es punkero declarado. Guillermo Faganelli es punkero, homosexual, drogadicto, y él lo dice abiertamente este es un libro que se llama Clarisa ya tiene un muerto, y es una cosa muy rica del lenguaje, y creo que en muchos casos yo lo imité a él en el lenguaje, digamos, bogotano, pero él habla muy como hablan los ñeros mexicanos. Tiene otro que dice: donde la vea la voy a matar. Sí, que yo siempre decía: donde ese libro lo hubiera escrito yo, ese cuento lo hubiera escrito yo, sería donde veas a hijo de puta la mato, porque eso es más colombiano, pero este man, donde la vea la voy a matar. Este man, Guillermo Fanelli, es un autor poco publicado, y creo que eso lo hace más punk todavía. Otro es un grande del que ya hablamos, cyberpunk totalmente, Ray Bradbury. Esto es Fahrenheit 451, pero además están los cuentos marcianos, las crónicas marcianas. Y este señor, a pesar de que escribió hace 70 años, las historias de ese señor son las historias de la psique humana, de la podredumbre, del futuro. Además, el hombre era un profeta. El hombre con estos libros le ha pegado a todo lo que ha pasado,
Porque ¿Oh, los, sí? sí, Wow. porque los seres humanos definitivamente somos un virus, somos una peste en este planeta Sí, y no lo vamos no lo estamos es cagando, predecible. no lo vamos a Sí, cagar, no lo vamos a seguir cagando. Y entonces era muy fácil que, pues muy fácil no, él lo escribió muy bien, pero digamos que era muy predecible lo que usted dice, que fuéramos a tirarnos el planeta y a jodernos entre nosotros mismos en los términos que sí. cuenta Ray Bradbury. El otro, este sí es también punkero y creo que todos los punkeros lo conocen, Charles Bukowski. Creo que hay hasta una banda de Pereira que se llama Los Bukowskitos y este man escribió novelas, cuentos, poemas, mucha poesía. Este también es llamado un poeta maldito, pero también es uno de los, digamos que creadores de la cultura punk, porque mucho de lo punk, del alcohol, de los barrios, de las apuestas, de los bares, de todo lo de Estados Unidos y de la música, tiene que ver con Bukowski, que era tremendamente alcohólico y adicto al sexo. Y este es otro que es poco conocido, Raymond Carver, solo escribió cuentos, ya murió. Raymond Carver, esto es una colección de cuentos que se llama Catedral. Este señor escribió unos cuentos donde todos los personajes eran personajes llevados, o sea, cero felicidad, todos estaban jodidos, todos estaban en una situación de luto, de muerte, de desempleo, eran los personajes con los que fácilmente las personas como nosotros se podrían identificar, que son los personajes finalmente marginales, que son los que crean la cultura. Eso lo decía hasta Claro, Jaime Garzón, la cultura la hacen los pobres, porque los así ricos es. todos se visten de Tommy y todos andan en un yate, todos son igualitos, se pintan el pelo, los pobres somos los que hacemos la Sí. cultura. Finalmente sí, entonces esos son mis cinco, pero pues es una lista que se quedaría corta y que sería chévere en una próxima hacer los cinco de la literatura punk colombiana, que también hay mucho por escoger ahí. Bueno, desde mañana, viernes, vamos a tener uno grande, estoy seguro, y los invitamos de nuevo, pues, como les dije ahora, si ya salieron, bueno, si ya están viendo esto, ya salió el libro y vamos a poner los links de las tiendas donde lo pueden encontrar. Desafortunadamente para mí, no lo voy a poder comprar tan fácil porque pues, estoy en Estados Unidos, pero ya estoy viendo a ver cómo hago para que me lo traigan o me lo envíen porque pues de verdad que me interesa muchísimo verlo. Bueno, pero hay solución a eso. Hay una página que se llama Busca Libre y ellos lo van a distribuir a Estados Unidos, España y todo Latinoamérica. Se demora Ah, un excelente, poquito, pero sí, pero llega y el envío es muy, muy barato. El qué envío es bueno. una cosa como de $3 o algo así. Y también está en versión digital, si lo quisieran comprar. Si no, yo personalmente no leo mucho digital. A mí me gusta el libro por todo, por el olor, por el Sí, agarre, por esto es sí, un gran elemento, pero también está digital y entiendo que mucha gente joven y mucha gente le gusta la lectura digital y también está en las plataformas digitales. De hecho, en las plataformas digitales ya está disponible en este momento en ah, Google, ok. en Amazon y en iPod, iPad, en la de Mac, La- en sí, Apple, en sí, esta gente, en esa religión extraña de la manzana, en esta secta, sí. Espero que por decir eso no me van a sacar el libro de ahí. Eso. En esa religión que donde usted se le dañe una vaina de esas, le toca primero demostrarles que usted es usted. exacto. Y vaya, páguenlo. Sí, exacto. Sí, de verdad que es un culto, de verdad. Y soy miembro de ella. Muy bien. Oye, una cosa muy chévere que dijiste ahorita cuando estábamos hablando sobre el consejo es que el ser honesto con los demás cuando es hora de dar como ese feedback, como el decir, hey, este cuento me sabe a mierda, porque por tal cosa, o sea, no es que me sepa mierda ya, sino que no me gustó para nada por uno, dos y tres cosas, ¿cierto? Yo pienso que ese consejo se lo quiero dar también a los músicos que nos están oyendo porque es como un virus que se ha visto mucho aquí en Colombia, que es que hay como un tácito, ¿cierto? De que sí, tu banda es muy chévere, pero en realidad no lo es.
o no quieren decir que hey, chévere, o sea, chévere que lo hagas, pero te invito a que intentes hacer esta cosa porque me parece, sí, o esa letra, ¿qué pasó ahí, men? ¿Por qué estás hablando solo de eso? O, no sé, me parece que ese consejo se puede redistribuir a otras cosas, no solamente cuando es hora de hacer un cuento o una novela o algo. A la vida, A la- básicamente, sí. Los amigos son los que le dicen a uno la verdad. Dicen, ve, marica, la estás cagando, no, no le pongas los cachos a tu mujer, que la estás cagando. Sí, no, sí, no, no no sé, le pegues a tu mujer. exacto, Sí, los amigos, porque los otros son hinchas, por eso yo decía que hincha es el que siempre está haciendo sí, barra, gane, pierda o empate. ¿Sí o no? exacto. Y por otra parte, también es importante cómo uno reacciona ante eso, ¿no? Porque cuando uno no lo quiere oír o uno no quiere, como que uno está como que, uy, me van a decir que escribo súper mal, entonces ya no voy a escribir más nunca en mi vida. Eh, ¿Tú cómo combatiste esto? O sea, obviamente la formación de la persona como persona ayuda mucho, pero me imagino que pues como artista yo creo que todos sufrimos de eso, de que, o sea, el no querer oír que uno es malo, que uno tiene como una deficiencia en lo que uno hace. ¿Cómo lo combates tú? Sí, eso es lo que en la academia literaria llaman el cuero duro. Dicen, yo tengo el cuero duro. Y es que hay que aprender a tener el cuero duro. Y es a saber que, o sea, siempre cuando uno entrena en algún deporte, siempre hay una frase que es típica de película gringa que le dicen, ¿usted realmente quiere eso? Que es una frase de cajón, pero de verdad funciona. Y es, Sí, ¿realmente quiere escribir? Sí, bueno, este no es su mejor cuento, ¿sí? No lo va a hacer, pero continuemos. O sea, sí, este tiene tales y tales errores, y lo que vos decís es completamente cierto de que es chévere la retroalimentación, pero con... Sí, a mí me han dicho muchas veces que no me gusta su cuento porque es muy largo, y entonces me dio sueño al final. Yo no, pues bueno, dígame algo más, sí, dígame eso algo es más. relativo. Sí, porque a mí me está hablando es de usted, usted está Sí, muerto de o sea, sueño. Sí, usted no lee. sí, exacto, ¿no? Dígame algo del cuento. Entonces, esa retroalimentación formada, y no formada no en términos de formación académica, sino formada desde no me gustó porque, no sé, porque esta parte no me la creo, porque ese personaje está muy chimbo, porque es muy violento, porque es muy grosero, porque le digan a uno algo, esa formación uno la debe aprender a recibir bien y pensar, yo quiero escribir, bueno, voy a seguir escribiendo, lo voy a hacer mejor. Y a todos nos va a pasar eso. A mí me pasa que yo leo y me pasa con cosas muy recientes, ni siquiera hace 20 o 30 años que ya ni sé, ni me acuerdo qué escribía yo. Además no publicaba porque era escritor, pero no publicaba. Que eso es otra cosa que la gente piensa que los escritores son solo los que publican. Y escritor es un oficio, no hay carrera de escritor en la universidad. No hay, aquí Por eso enseñamos, digo, exacto, qué pena que te interrumpa y por eso digo que Carolina escribe. Ella no ha publicado nada todavía, pero, o sea, yo lo que leo de ella es que me parece que es bastante, o sea, es sincero, o sea, que eso es súper importante, ¿no? Porque se nota cuando tú lees algo y como que esto suena raro, ¿cierto? Es sincero y, o sea, como que se nota la pasión tanto que uno que, como que, wow, o sea, a ti te gusta esto. sí, O sea, a ti te encanta escribir. Sigue haciéndolo, ¿cierto? Entonces yo por eso digo que ella escribe, pues porque yo siento que ella es escritora, aunque no haya tenido un libro. Obviamente estamos viendo a ver cómo se hace para que saque algo, pero de todas formas me parece muy chévere que digas eso porque también está el músico que es músico, o sea, si no haya sacado un disco, pues tocó música y compuso una canción. Y claro, eso es y es un músico. músico, ¿sí? ¿Quién dice que no es un músico, que no es un escritor o que Carolina no es una escritora? Ella es una escritora. Simplemente es que, y eso pasa en la música igual en la literatura, y es que digamos que el curubito, pues el pedestal literario o el pedestal de la música es tan pequeño que no caben todos, pero no significa que los que estén ahí sean los mejores. Y eso sí está demostrado. Yo he visto gente acá en Transmilenio en Bogotá que tiene mejor voz que Shakira y que Juanes, pero por alguna razón y por estas rompecabezas
y Laberintos de la Vida, ellos están donde están y el otro está en Transmilenio, pero este no es menos músico que ellos. Y Carolina no es menos escritora que yo porque a mí me hayan de arepa encontrado una editorial y a ella no, a ella seguro la va a encontrar. Una cosa que sí es importante y que eso me lo dijo a mí un gran escritor hace muchos años, Hugo Chaparro, un escritor bogotano muy bueno, poco reconocido. Bueno, no mentira, es muy reconocido, pero digo poco reconocido porque no es, él no vende, tampoco es narcotetas. Él decía que no hay que ponerse ansioso con la publicación, porque la publicación no, uno escribe, corrige, los demás lo leen y uno tiene la gratificación de que contó una historia y que los demás la disfrutaron y ahí termina. La publicación es un plus y uno no debe Sí, estar ansioso con la publicación porque esa ansiedad le quita a uno la tranquilidad que necesita para escribir. para escribir. Entonces uno debe estar muy, muy tranquilo con la escritura. De acuerdo, me encanta eso y me encantaría que la gente supiera, o sea, aunque aquí ya llevamos una hora hablando, quiero que la gente sepa aún más de ti porque me parece súper interesante lo que estás haciendo. Yo personalmente te confieso que no soy un lector ávido, soy de esos que también se duerme, pero sí aprecio el trabajo porque eh, no sé cómo explicarlo, o sea, la literatura en sí para mí es un arte tan, es súper denso, o sea, el escribir para mí requiere una habilidad anormal de inteligencia y de creatividad y de, o sea, mucho que, y se demora muchos años también, ¿no? Yo veo gente que escribe y escribe y escribe y escribe, como dices tú, no sacan un libro, pero de todas formas como que me parece a mí que la persona que escribe merece un poquito más de lo que recibe, entonces por eso quiero seguir hablando de ti, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes, páginas? ¿En dónde más? Sí, no, pues a raíz de la pandemia y justo volviendo a meterme, devolviéndome un poco que la pandemia tuvo no sé, como un buen punto de descanso para los escritores, porque los escritores somos de las pocas personas, de los pocos oficios que hay en el mundo que necesitamos estar solos y encerrados para hacerlo. Entonces digamos que fue un buen momento. No sé si, Ayudó. no sé si habrán salido más o menos escritores o mejores o peores, pero sí sé que a mí me comenzó a rendir mucho con el encierro y eso. Y bueno, no, a mí me encuentran en mi página tengo pues el podcast que es Relatos Ñeros, es jj.munoz. Ahí lo encuentran, si lo buscan en Google, soy el segundo que aparece porque desafortunadamente primero está JJ Benítez, que ha vendido muchísimo más que yo, entonces con su caballo de Troya. Entonces yo soy el segundo que aparece en Google, pero es jjmunoz.co. Tengo mi dominio afortunadamente y ahí está mi página y ahí encuentran la publicidad de la novela, encuentran los relatos ñeros, que está su primera temporada, son 20 capítulos que se pueden leer o se pueden escuchar. Eh, Al escucharlos es un podcast muy divertido, es un podcast diferente, ninguno va más de 10 minutos, son de 7, de 5, de 6 minutos. La mezcla de sonido la hace un gran, eh, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, un comunicador grande, un productor que es mi hijo, que tiene 22 años y se volvió un ducho para hacer la mezcla de sonido y lo hace bastante bien y le mete mucha música. Hay música de todo ahí, de todos los géneros, pero pues sí predomina el rock, el punk rock. Y sí, ahí pueden leer mis vainas, ahí tengo cosas, cuentos que he publicado con la alcaldía, cuentos que he publicado en antologías. Esta es mi primera novela. Ando muy feliz con el tema de la novela, incluso tengo aquí atrás el afiche, a ver, yo los acerco un poquito, el afiche Sí, de el arte la, es increíble. el afiche de ¿Quién la hizo el promoción. Ese lo hizo el hijo de mi esposa, que es un gran ilustrador, y fue de las primeras personas que leyó la novela. Y entonces hay una parte de la novela donde por accidente matan un burro y entonces el hombre dijo, ya, yo quiero un burro punquero. Y entonces ahí está el burro punquero con todo, está lleno. Además, el hombre hizo un gran trabajo porque
no solo la portada, sino la contraportada y muchas de las imágenes que hay dentro de la novela cuentan otras historias y son historias como entrecruzadas. Hay un afiche de Rodrigo E., hay chocolatinas Jed, hay cosas, esas laminitas de chocolatinas Jed, hay cosas muy, muy cercanas a lo que, a las historias que se cuentan. Entonces parece que la portada y la contraportada son otra historia, una historia paralela, y me parece que la logró muy bien. Y es su Me primera encanta. portada de libro, su primera portada de libro y la hizo, a todo el mundo le ha encantado, la editorial a todo el mundo. Súper bien. Felicitaciones a él y pienso que podrían expandir ese arte a otras cosas, afiches, calcomanías, Es muy fanzine, esa portada es muy tipo fanzine. del putas quedó. Y me gusta cómo puso tu nombre también con los recortes Sí, de revista, periódico, el nombre también lo hizo. O sea, estoy aquí viendo tu página. Vamos a poner estas imágenes también en el podcast para que lo vayan viendo. Súper chévere, de verdad no veo la hora de que llegue. Lo voy a comprar definitivamente y sí lo voy a leer y no me voy a dormir. ojalá, sí. Además que se deja leer mucho porque yo hice un trabajo de... Los capítulos son muy cortos, hay capítulos de un párrafo y es muy musical. No sé si tengamos tiempo y leo unas cuantas líneas, ¿sí? Tenemos tiempo y leo unas cuantas líneas. Esto aquí un poco de trampa que estoy haciendo para los de la editorial que no sepan que estoy leyendo un pedazo de la novela, pero me No, pero parece, voy a seguir después de ayudar a vender. sí, pero es un pedacito acá donde hay una narradora que es mujer, que es esta mujer del campo que narra, y entonces narra más o menos una de sus primeras impresiones de su llegada a Bogotá y a un inquilinato de Bogotá. Entonces dice, hablamos de muchas cosas, el trabajo de ella, mi tierra, la música, mi pelo y su pelo. Ella tiene el pelo hasta los hombros, pero en las patillas y atrás lo tiene cortico, rapado con máquina. Del trabajo de celadora la echaron cuando se pillaron su corte de pelo. Quedaba mal aspecto, le dijo el supervisor. Berenice dice que le gusta así porque tiene dos opciones, suelto o parado. Berenice también es punqueta como Néstor, pero ella sí trabaja. Eso quiere decir que escuchan una música ruidosa como de una emisora mal sintonizada. Se paran los pelos y se ponen muchos aretes por todos lados. Hablan abriendo mucho la jeta y alargando las palabras y se meten en problemas. Buscan pelea por cualquier huevonada para sentirse revoltosos. Pero lo que son es unos gavilleros y marihuaneros. Unos venden manillas o inciensos en la calle y otros sí trabajan en cosas normales, como Berenice. Ese es un, Excelente. sí, ese es el ritmo y digamos que eso casi que es medio capítulo. Los capítulos son muy cortos como las canciones de punk y está lleno de frases que un punkero muy juicioso las va a reconocer porque hay frases que son frases lapidarias del punk o de canciones de punk que están metidas ahí escondidas entre los diálogos y entre lo que cuentan los personajes. Entonces seguro la van a disfrutar un montón. Se Tanto siente como muy yo, real. sí, tanto como yo disfruté escribiéndola, porque yo la escribía y me reía igual así como usted está riendo. Usted la disfruté un montón escribiéndola. Qué chévere. Oye, ¿sabes de qué no hablamos? De las bandas que te inspiraron. Pues bueno, primero, digamos que literariamente hablando, para mí Patti Smith fue una grande, es una grande, no se ha muerto, es una grande. Patti Smith, si alguien que vea esto no la conoce por alguna, que lo dudo porque es muy conocida, es Patti con I latina y no con Y, porque hay otra cantante de música como country que es con Y, ella es Patti Smith, que las canciones de ella son unos poemas completos. Yo me imagino que a Carolina y a ustedes les debe gustar un montón porque son poesía hecha música y creo que ella fue como en mi adolescencia como el darme cuenta que todo esto es fractal, todo el universo punk es fractal y no es una sola línea, no hay radicalismos de nada y no deberían existir y que la música hecha por esta mujer era poesía que volvió música y está muy bien hecha. Entonces, para mí, Patti Smith, digamos que es así como el primer punto. Después, yo creo que sin lugar a dudas puede ser clichésudo y también por lo cucho que yo soy, pero
Sex Pistols es la libertad, es la revolución, es la subversión. Sus letras pueden ser repetitivas, sus canciones cortas para lo que se usa ahora y diferentes a todo lo que hablabas ahorita del punk californiano y del hardcore y eso, pero Sex Pistols va a ser siempre el referente de lo que se escribe y de lo que yo escribo y de lo que yo hago. Y creo que no ha pasado un día que yo no escuche Sex Pistols. Y también The Clash me gusta mucho. The Clash porque ellos también tienen un trasfondo muy literario. Las Sí, canciones, las letras de ellos están llenas de, digamos que rasgos culturales de la mezcla que son ellos. De hecho, tienen pedazos que son en español, pedazos de las canciones, porque su baterista estudió en España y bueno, creo que ese cuento todo el mundo lo sabe y es digamos que es el referente. Y de acá de las cercanas, definitivamente Ira, porque es como el papá de todos, y Mutantex. Mutantex es Mutantex por todo lo que rodea a Mutantex, por cómo empezó, por Rodrigo D, sí. porque yo soy de las personas que me marcó Rodrigo D, porque a mí me tocó ver Rodrigo D con subtítulos en inglés, porque acá en Colombia estaba prohibida, ¿sí? ¿En Y serio? ¿No sí, sabías? sí, sí, estaba prohibida, la prohibieron, Rodrigo D la hicieron en 1988 y en Colombia nadie vio Rodrigo D hasta el 90, porque primero fue y se ganó premios en festivales afuera Sí, y después sí. llegó a Es, Colombia y cuando llegó a Colombia no había un formato made in Colombia, todo ha sido mezclado en el extranjero, entonces llegó con subtítulos en inglés y se veía en cine con subtítulos en inglés. Entonces era chistosísimo porque uno escucha gonorrea y era motherfucker. Sí, unas traducciones. que no tiene nada que No, pues no, no tiene nada que ver, pero me imagino que así la disfrutó la gente en todo el mundo y entonces para mí, de hecho, un video que yo tengo por ahí en las redes es lo que lo hizo el novio de mi hija y mi hijo lo hicieron, el novio de mi hija, él lo hizo. Son los recortes de periódico y de fondo suena No te desanimes, mátate, de Sí, Mutantex y para mí Mutantex y Ira son como las bandas, pues las que marcaron porque uno los veía, porque, bueno, también de Bogotá debo darle crédito que en Bogotá vi en muchos Rock al Parque, me gustó mucho y bueno, de Bogotá no porque él no es de Bogotá, pero La Pestilencia fue también una banda que me marcó por las letras fuertes y también Policarpa y sus Viciosas, que sonó sí, mucho Policarpa. acá en Bogotá. No sé qué tanto sonaría en otro lado, pero Policarpa son, y por ahí están dando lora todavía estas mujeres ya. Sí, van a ir a Europa y han salido del Sí, país, ¿verdad? sí, son tremendas, además son feministas y andan dándole a la movida de la peluquería y de un montón de cosas, hacen de todo, son madres, son unas tremendas mujeres, las Policarpas, entonces creo que ellas, eso como que marcaron mi juventud, esas son como mis bandas colombianas, así como que las llevo en el corazón. Excelente. Bueno, vamos a poner obviamente links y los vamos a mencionar. Bueno, Jota, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por, o sea, dedicarte a esta hora de hablar sobre el punk, sobre todo lo que tenga que ver con la literatura nacional alrededor de la cultura de esto, porque es súper importante y pienso que aquí en Tropical Punk Records siempre hablamos sobre eso, ¿no? Hablamos todo lo que tenga que ver con la cultura punk, sky hardcore en Colombia, y esta es la primera entrevista que hacemos de alguien que literalmente escribió un libro sobre el punk, o bueno, con rasgos punk, y no quiero que sea el último, entonces de verdad muchísimas gracias por empezarnos en este ámbito que es súper importante y la verdad no veo la hora de ver y leer tu libro. Listo, ¿no? Muchas gracias y un honor haber estado acá en este espacio. Chévere, yo ya había escuchado algunos de los podcasts de ustedes y la verdad es un honor muy feliz de estar acá. Y no, nada, pues los quedan todos invitadísimos a leer la novela, a escribirme por las redes, me pueden escribir a mi página o me pueden escribir en Instagram, soy J.J.Muñoz en todas las redes, en Facebook y todo, y si me escriben, yo siempre contesto, siempre tarde o temprano les contesto y me gusta que la gente me escribe y me diga lo que quieran decirme, que no les gustó, que les pareció una mierda o que les pareció una chimba, lo que quieran decirme ahí siempre porque la idea es que tengamos
tengamos muchos amigos y que crezca toda esta cultura punkera y literaria. Así es. Bueno, Jota, muchas gracias. Bueno, abrazos.